Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Spawn, uno de los mejores superhéroes, también de los más oscuros fuera de Marvel o DC Comics, que son las principales editoriales, y dicho sea de paso, desde mi perspectiva, la más grande e importante creación de Todd McFarlane. Y bueno, tenemos aquí una minifigura que en primer lugar ya tiene algunos años, es bastante sencilla, pero me parece que cumple bastante bien con su cometido en primer lugar a nivel ornamental y también en parecerse a la fuente de inspiración original. También he visto varias figuras de Spawn, esta es la única que tengo, espero más adelante adquirir otras minifiguras no oficiales de este mismo formato y ver qué tan diferentes o qué tan parecidas son. Y por último, ya le había hecho un video a esta minifigura, pero aparecía junto con otras minifiguras de Marvel, de otras minifiguras de Deadpool en concreto, si no mal recuerdo. Y bueno, creo que ya era tiempo de hacerle su video en solitario, pero para no alargar esto más de lo necesario, vamos a desarmar la figura, vamos a retirar precisamente los diferentes elementos que la componen, que podemos ver que en realidad no son muchos, y vamos a analizar las partes. Como ya es costumbre aquí en el canal, vamos a comenzar por la base. Tenemos una placa de 4x3 con puntos de inserción en la parte central que en el caso particular de esta minifigura, pues nos va a servir para exhibirla, ya que el único accesorio que tiene la minifigura, que en realidad es la capa, pues no le representa ningún problema para poder mantenerse en pie por su cuenta. Hablando de la minifigura, tenemos la estructura clásica de minifiguras de este estilo. Si no consideramos el pigmento, todas las partes son completamente negras, lo cual tiene sentido. Y las impresiones las vamos a tener solo en la parte delantera y trasera, tanto del torso como de la pieza pélvica, aunque hablando de la pieza pélvica solamente en la parte horizontal, es decir, la parte que tiene el anclaje para unir tanto el torso, con las piernas. Podemos ver que tenemos el clásico diseño de Spawn, tal vez es un poco más caricaturesco que en otras figuras. En realidad aquí tampoco tenemos sombras, pero alcanzamos a distinguir los cráneos que van a sujetar tanto la capa como el que tiene en la cintura, y del cual pues extiende más cadenas, aunque en realidad las puede extender de donde él quiera, de las propias manos, de las piernas, de la capa. Su propia capa puede cambiar de forma, lo sabemos, pero bueno, hablando estrictamente de la figura, tenemos un diseño, como dije antes, un tanto caricaturesco, pero me agrada en primer lugar que tengamos, aunque sean dos colores para la paleta de colores, válgase la redundancia, gris para las partes metálicas, que serían las propias cadenas, y blanco tanto para el diseño del traje como para la musculatura del personaje. Y también me agrada que estén bastante bien alineados. Podemos ver que las impresiones continúan a la perfección desde el torso hasta la parte pélvica, no solamente de las cadenas, sino también el diseño del traje. Y en realidad no tenemos problema ni de que esté desalineado o que no se continúe. Inclusive, si no fuesen distinguibles las diferentes piezas, podría pasar como una sola. Para la parte trasera, es en realidad la continuación del diseño del traje y también un poco de la musculatura de Spawn, que aunque ha habido más de uno a lo largo de la historia, y considerando que la historia también nos va trasladando presente, pasado, hay algunos saltos temporales. Mi favorito va a ser el clásico Al Simmons. Entonces probablemente le siga diciendo Al a este personaje en lo que queda del video. Y bueno, podemos ver la musculatura de Al, tanto los hombros, un poco de los omóplatos y la definición de su cintura. Vamos entonces a colocarlo aquí. Lo único que me hubiese gustado que tuviera, pero bueno, como dije antes, he visto otras figuras que sí lo tienen, es un poco de pigmento rojo para delimitar tanto los guanteletes o los brazales como las botas del personaje. Aún así, creo que la figura mayormente negra también tiene su atractivo, le da un poco más de oscuridad al aspecto, que tampoco es que le falte a ninguna versión del engendro. Pero bueno, vamos ahora con la capa. Tenemos una capa que va a tener 2 puntos de sujeción en la parte superior. Y ustedes saben que este es el diseño que más me agrada porque tiene mejor caída sobre los hombros del personaje. Aquí, a diferencia de otras capas que hemos visto, en primer lugar vamos a tener 4 puntos que se van a doblar para que podamos nosotros pues colocarlos adecuadamente y
En segundo lugar, tenemos una capa completamente plástica. Aquí no tenemos ningún tipo de acabado aterciopelado, ni en la parte interna, ni por la parte externa, o mejor dicho, por alguno de los frentes, el cual pudiéramos considerar la parte interna, y la parte externa. Y el que yo considero aquí la parte externa, pues es el que he tenido exhibido por más tiempo, y que de hecho ya la capa tomó cierta forma pues precisamente por el tiempo que ha estado acoplada a la figura, la forma de anclarla, que por cierto, hablando de la forma, me gusta que tengamos este acabado en zigzag en la parte inferior, y para la parte superior los extremos también un poco más levantados, que es una de las formas que más comúnmente suele tomar la capa de Spawn. Y para colocarla, pues simplemente tenemos que doblar un poco, colocar una de las partes arriba de otra, dejar desde luego la cubierta del cuello alzada o flexionada en contraposición a la parte baja, que es la que va a cubrir tanto la espalda como gran parte de las piernas del personaje o de la minifigura, y simplemente lo colocamos. Nos falta únicamente la cabeza. Para la cabeza vamos a tener una impresión, obviamente solamente para la parte frontal, puesto que en la parte trasera sería muy raro tener algún rostro alternativo, considerando que no tenemos ninguna cubierta, y aunque pudiéramos ver alguna pequeña disparidad en la parte superior, nada que no se pueda arreglar con pigmento blanco, pero bueno, ustedes saben que me gusta hacerle el análisis a las figuras pues sin modificación alguna. Ya si después lo llego a modificar, claro que también le haré un video corto para mostrarles cómo quedó, pero como no tenía el video en solitario de esta minifigura, dije, bueno, antes de posiblemente, tampoco lo aseguro, modificarla, vamos a analizarla tal cual es. Tenemos el diseño de la máscara de Spawn bastante bien recreado, los ojos los tenemos en verde, inclusive algunas pequeñas, o una pequeña línea de expresión solamente en el ojo izquierdo, derecho viéndola desde frente, también lo vamos a tener en verde, y en general, de no ser esta pequeña esquina que igual y ni siquiera es necesario arreglarlo, puede que sí, aún no lo sé, pero en realidad está bastante bien ejecutado tanto el diseño como la alineación del propio pigmento. Entonces, ahora sí, lo único que resta es colocar la cabeza. Haciendo suficiente presión, la capa queda en su lugar, y pues simplemente le damos unos cuantos toques, digamos, para acomodarla y que ya esté listo este personaje para ser, o esta minifigura, para ser exhibida junto con otros superhéroes, con otras minifiguras de esta o de otra franquicia. Eso da lo mismo, creo que cumple bastante bien su función de parecerse en primer lugar al personaje de los cómics, y en segundo lugar pues de servir como pieza de ornato. Definitivamente una buena minifigura, vale la pena exhibirla. Lo único que yo le hubiera cambiado en cuestión de pigmento es un poco de pintura roja o impresiones en rojo para botas y brazales, y me hubiese gustado que le hubieran agregado algunas cadenas, pero bueno, esas posteriormente se pueden agregar, o tal vez en alguna otra variante, si posteriormente la consigo, ahí las podamos encontrar como sea. Y como dije antes, una buena minifigura. Hasta aquí dejamos el análisis de esta minifigura de Spawn. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.